Bueno, pues en esta tarde me gustaría compartir acerca del bautismo. Yo sé que hace unas semanas bien me compartió acerca del bautismo en el Espíritu Santo y es muy importante porque son temas fundamentales que debemos abordarlos más a menudo, ¿no? Porque son tan profundos, ¿no? Y hay tantos detalles y que nos podemos extender y podemos hablar y ser edificados, ¿no? En este tema, ¿no? El bautismo es una verdad central, es una verdad fundamental y desgraciadamente quizás en el pasado muchas personas pues han recibido esta enseñanza de una manera superficial, ¿no? De una manera mecánica y tienen pues sus ideas preconcebidas y quizás luego tú les hablas acerca de aspectos del bautismo y son más difíciles de encajar, ¿no? Yo lo que voy a compartir en esta tarde es algo que siempre he creído, siempre lo he mantenido, aun cuando me he estado moviendo en distintas congregaciones que creían distintas cosas acerca de este tema, pero yo desde un principio creí en este aspecto del bautismo y lo mantengo. Haciendo ahora el seminario que estoy haciendo, una de las reglas de la hermenéutica es que debemos estar abiertos a poder cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Cuando realmente queremos llegar a una buena exégesis, ¿no? Y queremos ir sin ideas preconcebidas y querer interpretar la palabra de Dios sin ningún condicionante, ¿no? Entonces, yo estoy abierto también a este tema, pero de momento me mantengo en esto que creo, ¿no? Y el primer punto que yo quiero hacer se encuentra en Efesios, ¿no? En el capítulo 4, de los versículos 1 al 6. Y como he dicho, voy a hablar del bautismo, ¿no? Yo voy a hablar del bautismo en general, como está de alguna manera escrita aquí en este pasaje, ¿no? Donde dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿no? Y aquí está un bautismo, ¿no? ¿Y qué importancia le da el apóstol Pablo al colocar este bautismo en medio de estas grandes declaraciones, ¿no? Hay 7 declaraciones aquí, 7 fundamentos, ¿no? Que, que son columnas para edificar la iglesia. Hay muchas verdades fundamentales en las escrituras, pero estas 7 es que son importantísimas. Me recuerda al proverbio ese que hay en el 9:1 que dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas, ¿no? Y estas son 7 columnas que realmente sostienen y edifican la casa de Dios, la iglesia, ¿no? Un Señor, una fe, un cuerpo, un espíritu, un bautismo. ¿Y qué importancia tiene que esté este bautismo como una verdad fundamental y una verdad central en este contexto, ¿no? Porque el apóstol Pablo está hablando acerca de la unidad, ¿no? Y está haciendo declaraciones de que todas las declaraciones que ha hecho son uno. Hay un Señor, no hay dos señores, hay un cuerpo, no hay dos cuerpos,
Hay una fe, no hay dos o tres fes. Y también hay un bautismo. Y esto aquí es el king, ¿no? Del tema, ¿no? Que cuando llegamos a este punto de un bautismo, la cristiandad está dividida. O sea, nadie discute de que haya un Señor. Nadie puede decir nada que haya un solo Dios. O una fe, o un cuerpo. Pero cuando llegan a un bautismo, ya empiezan las discusiones. Y claro, pues generalmente se cree, en términos generales, yo pienso que hay por lo menos 3 bautismos. Uno en agua, otro en espíritu en el cuerpo y otro en espíritu para recibir poder y servicio, ¿no? Luego hay personas que creen en otro bautismo, en amor, y otros que creen en un bautismo de sufrimiento. Entonces, si realmente eso es lo que quiso decir Pablo, que había un bautismo, entonces estamos aquí un poco confusos, ¿no? Y hay, por eso, mucha confusión dentro por eso decía yo al principio de que es bueno que hablemos estas cosas, porque hay muchísima confusión dentro de la cristiandad acerca del bautismo. Y como hay tantos aspectos y tantas cosas, pues al final uno puede decir, bueno, pues hay por lo menos 7 bautismos, pero aquí Pablo nos está diciendo de que hay un bautismo, de que no hay 4 bautismos, ni 5 bautismos, que hay un bautismo. Y esto es lo que debemos, como verdad central en el lugar que se encuentra, poder entender, ¿no? Porque la mayoría de las iglesias tienen sus tradiciones y son dogmáticos en cuanto a las tradiciones que tienen en cuanto a sus fundamentos de fe. Y muchas de esas declaraciones quizás fueron puestas, o esos fundamentos fueron puestos hace años, quizás por un fundador que tuvo una visión y una revelación y en ese momento, pero si no pusieron bien el fundamento es difícil que puedan cambiar de parecer. Eso es lo que ocurre con la iglesia de Roma. La iglesia de Roma no hay quien la cambie, por eso tuvo que haber esa reforma, porque ya han creado esa gran institución que eso es difícil de cambiar, nada. Pero nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios y estar abiertos y no venir con nuestras ideas preconcebidas como temas como este. Otra de las cosas que he aprendido, ¿no?, en la hermenéutica es que hay varios métodos de interpretación. Hay algunos místicos que tiene, por cierto, la Iglesia Católica, pero hay también el método dogmático, ¿no? Que ese método es un método de interpretación que ya parte de una idea preconcebida. Y la mayoría de las denominaciones son dogmáticas. Y cuando van a las escrituras, lo que busca el método dogmático es poder llegar a la hipótesis, lo que ellos creen, poder demostrarlo, y van buscando los textos que afirman su hipótesis. Pero no están abiertos a ningún cambio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que ellos ya tienen sus ideas preconcebidas, no van a cambiar. ¿Por qué? Porque son dogmáticos. Yo no quiero ser dogmático, pero aquí, en este contexto, deberíamos serlo, porque vamos, si el apóstol Pablo dice que hay un bautismo, esto debería ser un dogma de fe, ¿no? Porque cuando una declaración, esto lo he copiado de un estudio acerca del bautismo, cuando una declaración categórica, directa, sobre cualquier tema se hace en la Biblia por cualquier hombre bajo la inspiración de Dios, es absolutamente cierta. Nada de lo dicho en ningún otro lugar en la Escritura sobre ese tema podrá ser de cualquier forma contraria a la misma.
ya sea de palabra o de espíritu. Otras cosas pueden ser dichas y a menudo se dicen adicionalmente o como una explicación, pero nunca en contradicción a la misma. Si Dios dice, por medio del apóstol, de que hay un bautismo, eso es precisamente lo que quiere decir. Que muchas veces interpretamos lo que ya está interpretado. ¿Qué es lo que quiere decir Dios cuando dice un bautismo? Pues si lo está diciendo. Ahora, todo lo demás tenemos que adaptarlo a eso. Si hay otros lugares donde se habla de otros bautismos, tenemos que llegar a tener una comprensión a ver lo que Dios está diciendo, porque no puede haber contradicción en las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver una objeción a que haya un bautismo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 6. Este es versículos 1 y 2. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. De la doctrina de bautismos. ¿Ves? Ya hay un lugar donde se habla de una doctrina de bautismos, en plural. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hacen las personas? Pues las personas van a buscar esa doctrina y establecen esa doctrina con los varios bautismos en que ellos creen. Pero ya no adaptan este texto al texto central y fundamental de Efesios, sino que ya buscan otra interpretación. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí el autor de esta epístola? ¿A quiénes se está dirigiendo? Vamos a hacer la exégesis, vamos a hacer una interpretación. Se está dirigiendo a los hebreos y el contexto está hablando acerca del sacerdocio. Y uno de los métodos mejores que existe es la interpretación histórica gramatical, ¿no? Entonces, tenemos que ver la gramática y tenemos que estudiar las costumbres y el contexto y todo lo que está alrededor del texto, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, en el lenguaje, si vamos al griego, la palabra bautismos aquí es baptismos, que parece que corresponde, ¿no? Pero sin embargo, bautismo en el griego tiene dos acepciones, una es baptismos y otra es baptisma. Y el bautismo quiere decir lavamientos, mientras que baptisma se refiere a bautismo por inmersión y corresponde al bautismo de Juan, al bautismo cristiano y al bautismo que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz. Pero aquí no está baptisma, está baptismos. Y aquí Scofield también nos ayuda, porque él también hace un comentario de esto, de la... a ver si lo encuentro, Él dice, si tuviera una Biblia de Scofield, diría literalmente lavamientos. Y hace dos referencias a Números 8:7 y a Hebreos 9:10, donde hace mención al lavamiento del sacerdote cuando era investido y también a distintas abluciones. O sea, dentro de lo que era el tema judío, los lavamientos en agua y todas estas cosas, las abluciones, esto para santificación de los sacerdotes, esto era algo cotidiano y normal. Y precisamente aquí está hablando sobre eso. Entonces no podemos, por este texto, invalidar de que haya un bautismo. Eso es lo que quiero decir en cuanto a esto, ¿no?
por ejemplo, también si vamos ahora a Juan 3, acerca del conocido pasaje del nuevo nacimiento, aquí también Juan 3, vamos a hablar en el 5. El 5 y el 6. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿no? He cambiado a otro pasaje de las Escrituras donde se habla de una enseñanza casi universal dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia evangélica. Quizás se le da incluso muchísima más importancia a este tema, es más conocido, es más popular que el tema del bautismo, pienso yo. Pero sin embargo, aquí Jesús estaba hablando, en mi opinión, acerca del bautismo. Eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo. Aunque no emplea la palabra bautismo, pero ¿qué es el bautismo? ¿No es la identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección? Principalmente, básicamente, fundamentalmente, ¿no es eso? Cuando uno se bautiza en agua, el primer bautismo, el bautismo de Juan era para arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento y un bautismo para el perdón de los pecados, pero el bautismo cristiano, cuando uno se sumerge en las aguas, es que simboliza de que va a las aguas, muere y resucita a novedad de vida. ¿No es eso? Eso es lo que básicamente el bautismo. Eso lo podemos entender así, porque hay tanta confusión, pero aquí Jesús le dijo a Nicodemo viene a Jesús y reconoce sus señales, reconoce sus milagros, reconoce que es un maestro, pero Jesús va al grano y le dice, déjate los milagros y las señales, pero si no, esto es lo fundamental, Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. Y fue a lo fundamental, que es que una persona tiene que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, una persona tiene que morir antes. Y por esa razón, la respuesta de Jesús a Nicodemo, ¿cómo puede hacerse eso? Pues Jesús le dijo, si el Hijo del Hombre fuere levantado sobre la tierra, atraerá a todos hacia sí mismo. Y ya Cristo ya anuncia la muerte suya, sin la cual es imposible que haya un bautismo en la muerte y en la resurrección. En la muerte a la vieja naturaleza y la resurrección a una nueva vida. Y aquí, realmente, en este pasaje, que es el único pasaje que habla acerca del nuevo nacimiento, se puede decir que todos los apóstoles hablaron acerca del bautismo, aunque Pedro también habla acerca de renacer por medio de la palabra de Dios. En este pasaje lo han puesto como un emblema, pero sin embargo lo que siempre Juan se fijaba y hacía era, Juan buscaba la acción. Él no hablaba acerca de la fe, sino hablaba sobre creer. Él hablaba sobre la acción. Y entonces aquí la acción era esa, a tomar. Era nacer de nuevo. Era mirar a Cristo en la cruz, morir uno a sí mismo y resucitar a novedad de vida. Y eso es lo que está implícito en el bautismo cristiano, ¿no? Y aquí también le da la idea, si no naciere del agua y del espíritu. Aquí también, acerca del agua, pues, también pues hay diferentes puntos de vista, ¿no?
muchos de los comentaristas hablan acerca de que se está refiriendo al agua como bautismo y luego el espíritu como bautismo de espíritu, ¿no? Otras personas hablan acerca de que el agua pues se refiere a la palabra, pero realmente el bautismo en agua, como decía Bienve, el elemento agua es simbólico siempre, en todos los ritos religiosos. Aunque algunas personas le quieran dar otra virtud, pero el agua es simbólica y Dios siempre de alguna manera lo ha hecho así. El bautismo de Juan no era que el agua pudiera quitar los pecados o perdonar los pecados. El bautismo de Juan es que Juan trajo una palabra de Dios, vino con un mensaje de Dios e introdujo la idea del bautismo, introdujo el bautismo, pero siempre apuntando hacia otro que realmente sería mejor. Su bautismo era como una introducción al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba acostumbrado a los sacrificios, a ir al templo, al sacerdote, a presentar su ofrenda. Y esto era un cambio radical al pueblo de Israel que Juan introdujo, llevado por Dios. Porque al final el sacrificio último que iba a cambiar las vidas y que iba a quitar el pecado del mundo iba a ser el sacrificio de Cristo. Por eso Juan el Bautista apuntaba hacia Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía, yo os bautizo en agua, pero viene uno mayor que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo de Juan era algo transicional, era algo introductorio. Y el perdón de los pecados se basaba en la obediencia de las personas que tenían fe en Dios, que esa era la palabra y la voluntad de Dios, y iban a las aguas y recibían el perdón del pecado, pero no porque el agua le limpiara. Pero sin embargo, aquí en Juan, Jesús casi le reprocha a Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Porque él ya habría hablado del perdón de los pecados por medio del bautismo en agua. Él ya conocía incluso que hay profecías acerca, como por ejemplo la de Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esto eran profecías bíblicas donde estaba este elemento de que el agua siempre como símbolo de limpieza, de purificación, pero nunca podría quitar. El único que puede quitar el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista, era Jesús, el Cordero de Dios. Y eso no es posible con el agua. Eso tiene que ser irremediablemente por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que, por esa razón, el Bautista siempre apuntaba hacia Cristo y hacia su bautismo, ¿no? Si volviendo a la epístola a los Efesios y a los Efesios, vamos a ver el trasfondo de estas personas, ¿no? De los Efesios, yendo a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Aquí también, no sé si bien me compartió, pero es eso, ¿no? De que hay aspectos en estos que podemos aprender distintas lecciones. No es que hay cada capítulo pueda enseñar un aspecto o una lección, sino que podemos obtener varias lecciones. Yo lo que os tengo de aquí os lo voy a decir, ¿no?
cuando en el capítulo 19, versículo 2, les dice, Pablo les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hay muchas lecciones que se puede tomar de este pasaje. Y yo creo que bien pues habló algunas de ellas, pero yo lo que entiendo aquí, que la pregunta clave que le hace el apóstol, le está diciendo, si no habéis recibido el Espíritu Santo, ¿qué sentido tiene el bautismo en el cual os bautizasteis? ¿No? Eso es algo simple, porque Pablo relaciona el recibir el Espíritu Santo con el bautismo. Y si ellos fueron bautizados, entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Quién bautizó a estas personas en el bautismo de Juan? Pues parece ser que fue Apolos, que está aquí en los versículos anteriores al capítulo 19, que habla de Apolos, que fue instruido y que hablaba con denuedo, conocía muy bien el Antiguo Testamento, llevaba a las personas a la comprensión de que Cristo era el Mesías, pero sin embargo él solamente conocía ese aspecto del bautismo de Juan, y Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino del Señor en este aspecto, porque eran personas que habían convivido con el apóstol Pablo y conocían la enseñanza paulina acerca del bautismo. Sin embargo, yo lo que puedo aprender de esto es que si las personas no recibieron el Espíritu Santo, hay Efesios 1:13 dice que habiendo oído, a ver cómo es, lo tengo por aquí, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Estos efesios no recibieron, esa promesa no fueron sellados cuando recibieron el bautismo de Juan. ¿Estáis conmigo? ¿Cuándo recibieron ellos el bautismo? ¿Cuándo recibieron ellos el Espíritu Santo? Cuando les fue expuesta la doctrina correcta. Hay un pasaje también en Romanos que dice que Pablo daba gracias porque habían obedecido de corazón a esa forma de doctrina. La forma de doctrina correcta acerca del bautismo le fue puesta por Pablo, y esas personas creyeron, y habiendo creído, habiendo oído la palabra de verdad, fueron sellados por el Espíritu Santo. Pero la lección que yo tomo es que hay tantas personas que pueden no haber recibido el Espíritu Santo, no haber sido sellados con el Espíritu Santo, no haber sido bautizados en el Espíritu Santo porque no se les ha entregado la forma correcta de doctrina acerca de esta gran verdad. Esto es la conclusión que yo puedo sacar de esto. Porque algunas personas quieren tener, para no tener complicaciones, una fórmula mecánica. Si tú has hecho esto, tú ya has recibido esto. Y eso es lo más fácil, y a mí me gustaría que fuera así, de verdad. Me gustaría que fuera así, porque me ahorraría 1000 complicaciones, porque yo desde que soy cristiano he tenido problemas con este tema. Donde haya ido, he tenido problemas con este tema. A mí me gustaría tener una fórmula mecánica que dice, cuando tú levantas la mano, tú ya eres salvo, has nacido de nuevo, tienes que ser un hijo de Dios. O cuando tú haces una oración, tú ya... Me gustaría que fuera así, pero no lo es. Porque yo no veo, estudiando las Escrituras, yo veo que personas fueron bautizadas en el Espíritu Santo
antes de ser bautizadas en agua, otras después, otras de una manera, otras de otra, y tiene que ser Dios, el soberano, el que sella. No es mi voluntad. La palabra de Dios dice claramente que somos hechos hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien realmente te hace ser un hijo de Dios. Es Dios quien tiene la última palabra. Y dentro del evangelismo moderno se han puesto tantas formas que es el hombre el que es soberano y tiene la voluntad, y por eso su decisión es más importante que la aprobación final de Dios. Y hay mucho evangelismo moderno así. Tú aceptas a Cristo, tú recibes a Cristo. Y esa decisión, aunque luego, como denunciaba Paul Washer, aunque tú luego dejes al Señor y mueras en tus pecados, pero como ya tú tomaste esa decisión en su día, tú ya, ¿me entiendes?, tienes la eternidad ganada. Y es porque han puesto esa decisión humana por encima de la voluntad soberana de Dios. Y es Dios, en última instancia, quien aprueba la operación. Si Dios, el sello, ¿para qué era? Pues cuando una persona hacía un negocio y veía que todo estaba hecho, la transacción bien correcta, todo de acuerdo, pues entonces ya ponía el sello. Y eso es lo que hace Dios. Si Dios ve que realmente tú has tenido una fe genuina, tú verdaderamente te has arrepentido de tus pecados, tú realmente has creído la verdad acerca de la obra de Cristo, tú te identificas con Él, sabes lo que Cristo ha hecho, y tú realmente te sometes y vas con Él a la muerte y crees de acuerdo a la palabra de Dios, Dios te sella. Pero si se ha presentado un evangelio donde te dice, ven, que vas a ser rico, que vas a tener esto, que vas a tener lo otro, y has creído, ¿Dios te puede sellar ahí? Yo dudo que Dios pueda sellar a una persona que recibe un evangelio diferente. Tendrá que llegar a recibir el evangelio correcto, genuino, para que Dios selle. Y esto es lo que yo puedo aprender de esta lección, ¿no? De lo que le ocurrió a estos efesios, porque estos efesios fueron a los que Pablo se estaba dirigiendo aquí en esta epístola a los efesios. ¿No? Porque, todo eso, estas personas habían sido bautizadas en agua por Apolos, fueron bautizados en agua por Pablo y fueron bautizados en el Espíritu Santo por Jesús. ¿A qué bautismo se estaba refiriendo entonces Pablo en Efesios 4 cuando les escribió? Es que esto puede ser confuso, ¿no? Y él tenía que ser claro, ¿no?, en este asunto, ¿no? Porque él nos dijo, mira, por lo menos hay 3 bautismos. Ya sabéis, el bautismo el de Juan el Bautista, el bautismo de Apolos, que os bautizó en agua, yo también os bauticé en agua, el bautismo cristiano, y luego Jesús también os bautizó en el Espíritu Santo. Pero sin embargo, Pablo decía, hay un bautismo. Entonces, si hay un bautismo, y realmente es la verdad central y es la verdad fundamental, no debiéramos más bien adaptarnos a esa gran verdad y todos los aspectos de los otros bautismos, verlos como son aspectos de esa gran verdad fundamental del bautismo. Porque si hablamos de un bautismo en el cuerpo, también podemos decir de un bautismo para poder y servicio, o de un bautismo en Cristo. Es la misma, según mi criterio, la misma gran verdad. Y yo veo que a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, viene de alguna manera estos aspectos descritos en el Antiguo Testamento también. A pesar de que el bautismo es una verdad
nuevo testamentaria no era parte de la ley de Moisés, excepto los lavamientos, las abluciones que tienen que ver con el sacerdocio. También se usaba el agua para los nuevos prosélitos, pero en el antiguo pacto se pueden ver verdades acerca del bautismo que aún ni las personas que escribieron eran conscientes de ello. Para que veamos la gran importancia que Dios le da a este tema tan fundamental, ¿no? Y este bautismo está ilustrado en 4 grandes tipos, ¿no? Cada uno de esos tipos se encuentra en el Antiguo Testamento. Sabéis que en el Antiguo Testamento la mayoría de las cosas eran figuras, eran tipos. También hay muchas, se puede interpretar alegóricamente porque hay tantas verdades que estaban ahí escondidas en tipos, en figuras. Y esto también se puede aplicar al bautismo. Y se encuentra en el Antiguo Testamento. Y a primera vista podrían parecer que tienen poco en común con el bautismo. Pero si examinamos esas cosas, nos damos cuenta que sí tienen una conexión. Y cada uno de esos tipos se encuentra en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos incluso son comentados en el Nuevo, como puede ser el tema del diluvio universal, que Pedro lo asocia con una figura del bautismo, y también con el también del cruce del Mar Rojo, que también Pablo en 1 Corintios dice que ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esas dos vienen comentados en el Nuevo Testamento, ¿no? Y este procedimiento que Dios usó de alguna manera de mostrar la idea del bautismo en el Antiguo Testamento, aún las personas que estaban escribiendo no lo entendían, ¿no? Y era muy necesario que empleara este método, y por la siguiente razón. Esto escribe Mr. Knox. Los hechos históricos primitivos registrados en tiempos antiguos, aunque fueron dados por inspiración, no fueron siempre entendidos de acuerdo a su significado espiritual en aquel tiempo en que se escribieron. Esto simplemente fue porque su verdadero valor espiritual, significado correcto y sus plenas implicaciones no fueron en el momento en que se escribieron adecuadamente evaluadas y apreciadas. Su lugar y función necesaria en el plan general de Dios no había sido todavía revelada plenamente. Así que no podían ser conocidas por aquellos que escribieron acerca de esto. El registro de estos hechos estaba siendo controlado por Dios con vista al futuro, cuando otros hombres, bajo la misma inspiración y control, pero en una mejor posición para entenderlos, pudieran reconocer su verdadero significado y ser capaces de correlacionarlos con un todo, dándole así su más grande significado. Y la primera de estas revelaciones es la bien conocida historia del diluvio que se encuentra en el libro de Génesis. Y a primera vista este acontecimiento podría parecer que no tiene ninguna conexión en absoluto con el bautismo. Sin embargo, Pedro, en su primera epístola, capítulo 3, versículos 20-21, no deja sin ninguna duda acerca de ello, ¿no? El bautismo, dijo Pedro, que corresponde a esto ahora nos salva, hace un paréntesis y cierra paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Y procede a sacar lecciones de ese evento histórico relacionándolo con la ordenanza y llega también a tener unas conclusiones básicas, ¿no? La historia del diluvio que encontramos en Génesis es un ejemplo verdaderamente de la salvación de Dios en Cristo, donde realmente Dios estaba juzgando al mundo y salvó a estas personas. En algún texto dice que fueron salvados por medio del agua, pero no, fueron salvados por medio del arca, el arca que tipificaba a Cristo. Ellos estaban en Cristo. Y aunque vino
todo ese diluvio, toda esa agua que trató Dios con toda la carne, con todas las consecuencias del pecado, Dios trató ahí. El bautismo siempre está de alguna manera asociado con el pecado. El bautismo, Juan introdujo el bautismo y de alguna manera con el arrepentimiento de pecados. Y aquí está realmente Dios mostrando también su indignación hacia el pecado. El hombre que se había depravado, había cometido ahí fechorías, se había perdido la línea recta, la línea de reproducción correcta. Se habla acerca de que los hijos de Dios se casaban con las hijas de los hombres, cosas que no vamos a entrar en detalles porque también tiene todas sus interpretaciones y cosas, pero que la verdad es que había una perversión y una degeneración total, que ya no le quedó más remedio a Dios que decir destrucción total. Destrucción total. Ya no hay, aquí no hay arreglo. Y le dolió a Dios en su corazón. Y está tipificando también el bautismo del arrepentimiento, básicamente del arrepentimiento de Dios, de haber creado al hombre. Le dolió en su corazón a Dios. Y esto también de alguna manera está vinculado con el verdadero bautismo. La persona que verdaderamente se bautiza tiene que tener esa contrición, ese dolor en su corazón. Porque Dios mismo lo tuvo. Al ver su creación que de continuo, dice la palabra de Dios, sus pensamientos eran de continuo hacia el mal. Y ese elemento de dolor, de tristeza, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que, en Corintios, que dice que la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. De lo cual no hay que arrepentirse de tener ese tipo de tristeza. Verdaderamente una persona cuando se arrepiente se entristece, porque es consciente de su pecado, es consciente de su negligencia, es consciente de su rebelión, es consciente de su error, de lo mal que lo ha hecho. Y esa tristeza le viene impuesta por Dios para guiarlo hacia el arrepentimiento. Y Dios tuvo ese juicio y eso es un tipo de bautismo. El bautismo que corresponde a esto, dijo, y eso es un aspecto del bautismo. Pero no podemos decir, ese es un bautismo. Ese es un aspecto. Luego, más adelante, el cruce en el Mar Rojo, como Pablo dice en 1 Corintios, que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, pues ahí se ve algo típico en la nación de Israel, que recibieron, comieron la Pascua, fueron librados por la sangre en los dinteles de la puerta, y luego fueron a través de las aguas, y hace este comentario Pablo, que fueron bautizados en la nube y en el mar en Moisés, ¿no? Y está ahí también el Evangelio. Está ahí. Quizás en dos eventos que en el Nuevo Testamento es el mismo. Pero en el Antiguo Testamento, como es algo externo y gráfico que lo podamos ver, no se puede hacer, pero realmente está incorporado. La muerte y la resurrección en uno. En ese cruce yo no puedo andar en muchos más detalles, ni expansionarme más, pero ahí ¿qué ocurrió en el cruce del Mar Rojo? Pues que fueron librados de la hueste maligna, de sus enemigos, de Faraón, de todos aquellos que le siguieron. Fueron, de alguna manera, Dios trató con todo eso y los inundó de agua. Y esto es algo que está dentro también del aspecto del bautismo, que como dice también en Colosenses, ¿no? Que ahí Dios trató con todas las huestes malignas. En la muerte de Cristo Dios trató con nuestro pecado, pero Dios trató también y anuló el poder de Satanás.
y anuló el acta y los decretos que no eran contrarios. Ahí Dios trató, en ese cruce vemos un aspecto también del bautismo en que Dios los libró de esas huéspedes, ¿no? Y ya para no seguir más, hay una conclusión aquí que tengo final, porque es que he traído tanto material, pues ya llevo 45 minutos. Pero quisiera hacer esta, que es una... Fíjate, si yo tuviera que hacer un comentario de todas estas páginas que estoy pasando, el tiempo que me llevaría. Pero dice Pedro, este bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Cristo, ¿no? Y realmente en el bautismo está la gran salvación de Dios, como también bien me decía, que no es, el agua no puede hacerlo, pero esta salvación incluye seguridad en Cristo del juicio final, como es tipificada por Noé y el arca, liberación total del diablo y de sus huestes malignas del presente mundo malvado, como es ilustrado por el paso del Mar Rojo, donde Dios trató con las huestes de Faraón, la destrucción del viejo hombre, Adán, hacia una completa posesión del alma para asemejarla a la imagen de Cristo, como es mostrado en el cruce del Jordán, que ni siquiera he tocado ni lo voy a tocar, pero también hay la generación que no cayó en el desierto y que no había sido incircuncidada, también fue un tipo de bautismo. Y el revestimiento de poder de lo alto, de manera de que podamos ser testigos de Cristo, lo cual el incidente de Elías lo ilustra perfectamente, que también es algo que si tú lo estudias, Eliseo, yendo detrás de Elías diciendo, tú espérate, como Jesús le dijo a la iglesia, vosotros esperad aquí que recibáis poder, y Eliseo, que su cabeza era Elías, no te dejaré hasta que reciba que la doble porción, ¿no? Y iba con esa esperanza, ¿no? Y la iglesia también tenía que esperar esa doble porción, que no hay tiempo, pero en fin, el orden de la revelación que vemos acerca del bautismo es que la salvación es de la muerte, el infierno y el juicio eterno, el mundo, el diablo y todas sus huéspedes, la carne y todas sus obras, el yo y toda su impotencia. Siendo así liberados como Dios tiene la intención que seamos, entonces podemos ser los verdaderos testigos de aquel quien, aunque estuvo en esta tierra, no era de este mundo y cuyo Padre es Dios. Por eso, que no sé si lo he expuesto bien, pero qué vital y fundamental es esta gran doctrina del bautismo, con sus aspectos y con lo que implica y lo que conlleva. Y ya digo, yo esto es lo que creo y esto es lo que he mantenido siempre, y hasta que no vea otra cosa que Dios me muestre, permaneceré en esta verdad. Que Dios os bendiga.